A comienzos del siglo XX, la educación superior en Argentina estaba reservada para unos pocos. Las universidades eran espacios rígidos, dominados por la influencia eclesiástica y sin participación estudiantil. Pero en 1918 un grupo de jóvenes decidió cambiar la historia. El movimiento estudiantil de la Universidad Nacional de Córdoba protagonizó un hecho que marcaría para siempre la educación en América Latina. La reforma universitaria de 1918, con una proclama revolucionaria, los estudiantes exigieron autonomía universitaria, cogobierno estudiantil, docencia libre y acceso equitativo al conocimiento. Su lucha se convirtió en un símbolo de la democratización educativa. La reforma universitaria fue un movimiento estudiantil iniciado en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, que transformó la educación superior en América Latina. Los estudiantes reclamaban una universidad con mayor participación estudiantil, enseñanza moderna y autonomía universitaria. Pero en este proceso se dio un vacío, que estuvo influenciado por tendencias y conflictos globales que marcaron el mundo en esa época. Algo anda mal. En el año 1918 fue el último día de la Primera Guerra Mundial, o no sé. Un conflicto devastador que transformó las relaciones internacionales. El mundo estaba en crisis, ya que había caída de imperios como el otomano y el austrohúngaro, y estaban colapsando el imperio alemán y se dirigía hacia la derrota. Aprovecha el bug. En cuanto al contexto político, se estaban gestando nuevos modelos de gobierno con una creciente desilusión hacia monarquías tradicionales y a un auge de las ideas democráticas y socialistas. Ahora sí viene lo chido. Un año antes de la Revolución Rusa, había llevado el poder a los bolcheviques, estableciendo el primer estado socialista de la historia. Esto inspiró a movimientos obreros y estudiantiles en todo el mundo, incluyendo a los jóvenes reformistas de Córdoba que veían en esta revolución un símbolo del cambio social. Los movimientos sociales y democracia a nivel mundial surgían fuertes demandas de participación democrática, tanto en el ámbito político como en el educativo. En Europa, muchas universidades estaban en proceso de modernización y en América Latina, donde las universidades aún seguían bajo estructuras elitistas y eclesiásticas, las ideas de cambio comenzaron a expandirse. Reforma universitaria en Argentina, año 1918. Las universidades arcaicas, es decir, educación superior en Argentina, seguían modelos coloniales, como por ejemplo teología acerca de la Biblia, de los evangelios, y se enseñaba y se juraba con los evangelios de la Biblia. También hay que tener en cuenta que había falta de participación estudiantil, es decir, que las universidades eran controladas por sectores eclesiásticos y ortodoxos y sin espacio para los estudiantes. Y tiempo después, con la ley Sáenz Peña ocurrió lo que es la crisis política, es decir, el voto secreto obligatorio permitió la llegada de la Unión Cívica Radical al gobierno con Hipólito Yrigoyen, quien promovía reformas en distintas áreas. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! En Córdoba, en aproximadamente junio de ese año 1918, los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba iniciaron una huelga y toma de la universidad y exigían autonomía universitaria, cogobierno con participación estudiantil, concursos para profesores en vez de designaciones arbitrarias, modernización de los planes de estudios, ya que, por ejemplo, si estudiabas medicina o alguna otra carrera, sí o sí tenías que saberte la Biblia y no era algo tan necesario que digamos. Entre otras cosas, como la libertad de cátedra. Y todo este movimiento se expandió en toda América Latina, en México y en diferentes partes de América. Las ideas de la reforma de 1918 se expandieron a otros países como Perú, México, Chile, Colombia y Cuba, dando lugar a movimientos estudiantiles similares en las décadas siguientes. Europa y Estados Unidos
Si bien las universidades europeas ya estaban en proceso de modernización, el énfasis en la autonomía universitaria y el cogobierno estudiantil influyó en algunos movimientos posteriores como el Mayo francés de 1968. La reforma universitaria no estuvo aislada. Coincidió con un momento en que los movimientos obreros y sindicales crecían en América Latina y en el mundo. Las demandas de los trabajadores y estudiantes comenzaron a converger en muchos países. Para concluir, la reforma universitaria de 1918 no solamente fue un episodio argentino, sino también fue parte de un contexto global de transformación política y social. Fue una respuesta local a un problema universal, es decir, de distintos sectores del mundo, la necesidad de democratizar el conocimiento y hacer que la educación fuera un motor de cambio social. Hasta el día de hoy, sus principios siguen vigentes en muchas universidades de América Latina, demostrando que aquel movimiento estudiantil de Córdoba no tuvo un impacto histórico a nivel global.